Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a lo largo de estos días se ha deslizado una serie de nombres que podrían integrar el gabinete de Pedro Castillo, ya que ha sido proclamado como presidente electo. ¿Y cuáles son estos nombres? Nosotros lo veníamos anunciando. El nombre que más ha sonado para encabezar el gabinete es el de Roger Nájar. Seguidamente, entre ayer y hoy se pudo conocer que el Ministerio de la Mujer lo estaría encabezando Verónica Mendoza. También se ha hablado de otros nombres, como por ejemplo Alonso Segura o Pedro Franque para el Ministerio de Economía. Eso todavía no ha sido confirmado. Dina Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y también en Salud a Hernando Ceballos. Pero vamos a analizar estos nombres y cómo estaría conformado el gabinete de Pedro Castillo con el ex congresista Richard Arce y además columnista de Perú 21. ¿Cómo está? Buenos días, Mayra. Un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Yo le quería comentar, doctor Arce, ¿qué tal le parece que el nombre de Roger Nájar, una persona que ha sido un ex congresista de UPP, cuya trayectoria no se conoce más y que no genere de repente en un futuro la confianza que debería generar un premier dentro del Congreso? ¿Qué le trae usted como reflexión este nombre? Sí, en realidad es el mensaje de que Vladimir Cerrón está mucho más vigente que nunca en el gobierno de Pedro Castillo, porque recordemos bien que Roger Nájar ha sido el interlocutor con los diferentes aliados que han tenido en esta segunda vuelta, además de ser un vocero de Perú Libre con mucho reconocimiento dentro de la organización política, desde antes inclusive que puede ingresar Pedro Castillo. Entonces, la reunión a escondidas, bajo la sombra, podríamos decir, que se dio la semana pasada de Vladimir Cerrón, escapando de la prensa, ha tenido su efecto, porque hasta la semana pasada se hablaba y se barajeaban algunos nombres que generan cierto nivel de confianza por la garantía que podría representar de sobre todo mantener el Estado de Derecho, cuidar nuestra economía y darle continuidad al manejo de la pandemia. Creo que eso es clave. Pero después de la reunión, paradójicamente ha salido a resaltar estos nombres. Y ya lo han manifestado varios voceros conspicuos líderes de Perú Libre. Hemos escuchado a Guido Bellido, congresista por el Cusco, hemos escuchado a los dirigentes del partido en Lima, Zaira Arias, un tal Espelucín del Norte, un dirigente regional, y todos han manifestado abiertamente el respaldo a la posición de que el gabinete va a ser de Perú Libre como corresponde, pero se están yendo al ala dura, cuando lo que recomendaríamos a Pedro Castillo es dar un mensaje de confianza en un escenario donde ya ha sido proclamado, eso es un dato muy importante que le permite garantizar la transición de poder, pero necesita comunicarse con la población. Y ese mensaje político tiene que ser de confianza con los otros sectores, porque ahora ya no es el gobierno de Perú Libre, es el gobierno de más de 30 millones de peruanos que están viviendo una crisis económica y están viviendo una pandemia. Ahora, el otro nombre que también un sector de la izquierda estaba esperando que encabece el gabinete Castillo era el nombre de Manuel Rodríguez Cuadros, que generaría un poco más de confianza, ¿no? Porque él ha sido diplomático y, digamos, conocemos un poco más de su trayectoria. Sí, en realidad estamos en un espacio de especulación y más aún conociendo cuál ha sido el modus operandi de los mensajes políticos de Pedro Castillo, todo es posible en un próximo escenario en vista al 28 de julio, donde tendremos la juramentación del presidente y después en la tarde seguramente juramentará su gabinete de ministros. Entonces, hasta ese momento vamos a mantener la misma incertidumbre. El tema de Rodríguez Cuadros, de Alonso Segura, personas que tienen cierta trayectoria y reconocimiento, yo pienso que solo han servido para generar este ambiente que ha permitido que, en el caso de Vladimir Cerrón, se posicione y sea el que corte el jamón en estos momentos. Lo sabíamos. Lo que causa molestia, lo que causa indignación es que se dijo que Vladimir Cerrón no iba a participar del gobierno, lo cual era bastante
risible porque es el presidente del partido. El asunto es que el señor tiene que responder a la justicia, tiene que responder sus problemas de denuncias penales y debería dedicarse a trabajar en su organización y dejar al profesor Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque esto es un escenario muy complicado, muy delicado, inclusive llegando al extremo de que se podría armar un bloque muy importante en el Congreso, que no solamente va a ser oposición, sino que en cualquier momento, ante un desatino, ante una medida inconstitucional o un pretexto, como siempre se ha visto, para defenestrar presidentes, podrían buscar esa estrategia. Entonces, el presidente tiene que ser muy estratégico, tiene que ser muy inteligente, entender ciertos lazos con el sector del centro. No es suficiente el respaldo de Juntos por el Perú, porque sumado tendrían solo 43 congresistas, 42 congresistas. Consecuencia, necesita llegar a 65. Tiene que hacer más alianzas, y esas alianzas es a través de la concertación, en los buenos términos, claro, no va a ser un negociado, ¿no? Eso Claro. que zanjemos, porque podría pasar esta circunstancia. En ese sentido, sobre la estrategia, yo le quiero preguntar si esta podría también ser una estrategia de Vladimir Cerrón. Acordémonos que ya antes lo había dicho, que él sabe que la derecha no va a darle la confianza a un gabinete donde los nombres no le generen esa virtud. Entonces, ¿podría aprovechar Vladimir Cerrón que no le den el voto de confianza, ¿no?, con la cabeza de Roger Nájar? Y acordémonos que se basta con 2 votos de confianza negados para cerrar el Congreso. ¿Esta podría ser una estrategia de Vladimir Cerrón? Todo es posible en el espectro de las especulaciones, ¿no? Como te estaba mencionando, pero hay que partir más bien del contrasentido. En una asunción de mando de un nuevo periodo presidencial y un nuevo periodo congresal, lo que se estila por democracia y ha sido tradición histórica es que el Parlamento le dé el voto de confianza a ese primer gabinete. ¿Por qué? Por una cuestión elemental de convivencia de ambos poderes. Sería una declaratoria de guerra, confrontación abierta, si es que este primer gabinete no recibe ese voto de confianza de parte del Congreso de la República. En ese sentido, es importante que Vladimir Cerrón sea mucho más estratégico y mucho más inteligente, que no juegue con fuego, que sea responsable, que piense en el país, que entienda que no ganaron por Perú Libre. Fue inclusive el voto de oposición, el voto en contra del fujimorismo, que ha permitido tener el éxito electoral. Entonces, busquemos más bien la conciliación frente a esa realidad. Y son 2 temas determinantes. Y lo he escuchado el otro día en una entrevista a Zaira Arias, que me pareció bastante consistente, pero que del dicho al hecho sea la coherencia, la consistencia de lo que están expresando. Hay el problema de la pandemia, hay el problema económico, por ende se requiere a los profesionales, a los técnicos, a los ministros que generen confianza y que le den continuidad al buen trabajo que está haciendo Francisco Sagasti, por ejemplo, en el tema de la vacunación. Y de la misma manera, en el tema económico, es insoslayable no garantizar la continuidad de un manejo responsable de la caja fiscal, de la administración de los presupuestos y sobre todo entendiendo que ya además los presupuestos están establecidos. Este 2021 no hay mucho por hacer. Caso contrario, si es que se quiere hacer un giro radical, si se quiere modificar forzando, esto podría generar mayores problemas que beneficios al futuro gobierno. ¿Qué requiere Pedro Castillo? Garantizar la gobernabilidad. Y esa gobernabilidad pasa por la confianza que pueda generar al país a través de un gabinete que dé la talla en vista del bicentenario. La mayoría de los sectores tienen y son muy conscientes de que el gobierno se tiene que enfocar en la lucha contra la pandemia, ¿no?, en dar las condiciones para las medidas de salud, para los afectados por los contagios. Pero ¿qué pasa? Que Hernando Ceballos, el excongresista, ha dicho, y él ha sido uno de los principales voceados para encargarse de este sector, del sector salud, y ha dicho que va a consultar siempre con Vladimir Cerrón todos los temas que tienen que ver con salud. Pero Vladimir Cerrón ha sido conocido en Junín como el doctor Anemia, además de que él está sentenciado por corrupción
por haber dejado esta cantidad de obras, hospitales abandonado. Entonces, ¿cómo confiar que Hernando Ceballos va a tomar las mejores decisiones con la lucha contra la pandemia? Yo tengo el mejor concepto de Hernando Ceballos y lo conozco, sé de su capacidad profesional, pero siento que él tiene una espada de Damocles, que está en una situación bastante compleja contra, como quien dice, contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta, Vladimir Cerrón, el nombre de Vladimir Cerrón es un nombre sacrosanto en Perú Libre. Si alguien se atreve a denostar, a criticar, asuma las consecuencias. Y ya hemos visto lo que ha sucedido esta semana. Les enmiendan la plana inmediatamente a cualquiera que se atreva a hacer recordar, por ejemplo, que Vladimir Cerrón no debería estar en el gobierno o que continúe defendiendo sus procesos judiciales. Ese es un problema muy serio, porque no va a permitir desarrollar las capacidades, porque el amo y señor que va a decidir en este futuro gobierno se presume que va a ser Vladimir Cerrón. Y eso sí es muy delicado, por todo lo que tú has expresado. El señor tiene antecedentes judiciales, tiene sentencia por corrupción, tiene problemas bastante serios que están relacionados a la manipulación y al uso de un gobierno para instrumentalizarlo en función de sus intereses. Es el caso de la investigación fiscal que vienen desarrollando con los dinámicos del centro. Entonces, si quiere hacerle un favor al país y sobre todo garantizar que Pedro Castillo se consolide en el gobierno y permitir la gobernabilidad de 5 años, el objetivo es que Vladimir Cerrón tenga un perfil bajo, y entiendo bien que va a ser difícil que puedan romper con él, pero ya es decisión del presidente. El presidente tiene que entender si está del lado del pueblo o está al lado de Vladimir Cerrón. Esa es la dicotomía que va a tener que responder en estas semanas y nos vamos dando cuenta de lo que viene sucediendo en la especulación que probablemente está decidiendo por Vladimir Cerrón de espaldas al pueblo. Ese es un tema que hay que hacerle recordar a él, que le gustaba hablar todo el tiempo del pueblo. El pueblo cuestiona a Vladimir Cerrón, si es para hacer en lenguaje simple y sencillo. Ahora, ¿qué le parece a usted que Verónica Mendoza de repente se haga cargo del Ministerio de la Mujer y que Dina Boluarte, la vicepresidenta, se haga cargo del Ministerio de Inclusión Social? Son mujeres que tienen experiencia política, en el caso de Verónica Mendoza sobre todo, en el caso de Dina Boluarte, experiencia en la gestión pública. Creo que pueden desenvolverse con mucha sobriedad, pero nuevamente te reitero, ¿hasta qué punto es el campo de acción? ¿Cuál es el margen de maniobrabilidad? ¿Cuál es la holgura que le permite Vladimir Cerrón para desenvolverse en la implementación de políticas públicas, en la gestión de estos ministerios? ¿Se va a repetir el caso del gobierno regional, donde el tarjetazo funciona, donde tiene esa pinturita colocando a los allegados, o se va a primar el interés del país? Ese es el cuestionamiento. Entonces, más allá de las capacidades de las personas que puedan asumir, sería importante determinar cuál va a ser ese margen de maniobrabilidad, de libertad de acción que van a tener cada uno de los representantes que van a asumir a una cartera. Caso contrario, si van a tener la camisa de fuerza de Vladimir Cerrón, vamos a estar en problemas bastante serios por el bien del país. ¿Se dan cuenta cuán importante entonces es que Pedro Castillo ordene la casa y ubique a Vladimir Cerrón en un espacio lejos del gobierno? Eso sería lo más coherente y consistente para garantizar el futuro gobierno que empieza este 28 de julio. Muchísimas gracias, excongresista Arce, por acompañarnos haciendo este análisis a profundidad sobre los nombres que se barajan dentro del gabinete Castillo. Gracias. Solo para terminar, Mayra, si me permites, definitivamente vamos a ser críticos como hemos sido en campaña y tenemos que serlo. Y además siento que son consejos que le van a permitir garantizar su gobierno. Pero definitivamente le deseamos lo mejor. Es una cuestión objetiva, porque si le va bien en su gobierno, eso va a redundar en el bienestar general de todo el país. Esperemos que tome esas decisiones
con responsabilidad, con compromiso, con humildad, para que pueda encaminar al país Pedro Castillo, presidente de la República. Bien, muchísimas gracias, doctor Arce, por acompañarnos. Gracias. Vamos a estar pendientes entonces sobre los anuncios que se den en este sentido. ¿Quiénes encabezarán el gabinete Castillo? ¿Quiénes lo conformarán? Vamos a estar evaluando muy de cerca los nombres que se vayan deslizando y el anuncio oficial de parte de Pedro Castillo como presidente electo del Perú. Nosotros regresamos más adelante.